Los tambores llaman fuerte, es momento de empezar. Emprendamos ya, JC, ¿sabías? Bambú es comunidad. Hola, bienvenidos en un nuevo episodio donde hablaremos siempre la información sobre ese gran continente que es África. Y no solo contaremos cosas de África, también contaremos muchísimas cosas de aquí también. Así que, Mari, muchísimas gracias por desplazarte desde Olot hasta aquí. Primero de todo, muchísimas gracias por venir. La verdad que te debo de dar las gracias a ti para ofrecer este espacio. Ha costado lo suyo, pero la verdad es que estoy muy agradecido de poder participar en todo lo que estás creando, así que muchas gracias para estar en este espacio tan maravilloso y poder aportar mi granito de arena. Gracias, para mí también es un placer. Como lo que decía, ¿no? Que tenemos muchas cosas que contar hoy, pero primero de todo nos conocemos, es el principio de este podcast, de presentarte, porque tú ya que nos conocemos, me gustaría que te presentaras un poquito. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Mira, como toda presentación, me llamo Mari Dramé. Vale. Soy nacido en Senegal. La verdad es que llegué aquí en Cataluña cuando tenía 6 meses de vida. Vale. Y bueno, de hecho casi nacido aquí, pero muy vinculado en Senegal, en Gambia, porque también tengo familia. Tengo 33 años, estoy casado y nada, de profesión soy integrador social. Estoy muy metido en el mundo social, también en el mundo de la informática. También he estado involucrado también. Y también soy simpatizante de un partido político, que es de la CUP-Olot, y también milito en una entidad que se llama SAWE Olot. Y bueno, poca cosa más, aparte de jugar a fútbol. Eso es bastante cosas. Sí. Estamos hablando bastante cosas. Y no solo las cosas que has contado. Esto voy a empezar con el talento afro que no se ve muchas veces, pero me encantaría que empezáramos de esto. Has escrito un libro que me tienes que firmar, que aún no has firmado, pero al final de la grabación me gustaría que me firmara ese libro, porque es un libro que has publicado hace muy poco. Sí. ¿Y por qué así te lo cuento? Quiero saber, no solo quiero saber yo, sino queremos saber por qué así te lo cuento. Mira, la verdad es que el título, yo iba trabajando, aprovechando la primera pregunta que me has hecho. Esto está en castellano y en catalán también. En catalán también. Vale. Y un poco el talento africano, ¿cómo decírtelo? Que nos cuesta explotarlo. Es cierto que el año pasado estuve trabajando en este libro. Es un libro con ilustraciones y eso. Sí. Y uno de los objetivos es llegar a la población racializada de que tenemos mucho talento, mucho que ofrecer. Sí. Y la verdad es que, así te lo cuento, el título va muy enmarcado, que hay muchas cosas que nos cuesta explicar. Y bueno, desde 30 ilustraciones, lo que quiero explicar y contar a la gente es que el potencial que tenemos dentro de nosotros lo podemos aprovechar, explotar, ponerlo encima de la mesa. Si tenemos ideas, que no tengamos miedo de contarlas. Sí. Y para mí ha sido un trabajo muy duro, porque también he tenido ese freno de no sé si este libro va a llegar a las expectativas de la gente. Seguro que sí. Y la verdad es que la gente de momento lo está valorando muy positivamente. Y por eso el título de Así te lo cuento, de explicar las cosas de una manera fácil y que llegue muy rápidamente. Así te lo cuento. Y me gustaría también que me contaras sobre el día de la presentación de tu libro. Había también algunas partes que tenía que saber por qué ¿no? Has puesto el tema de solo queríamos jugar.
Sí, la verdad es que el libro en sí, como el día de la presentación, como dices, hay una parte muy crítica en la sociedad. Nosotros, como has dicho, yo vengo de Olot y mucha gente que nos verá en este episodio, Olot es una zona muy apartada en el sentido de que de la metrópolis como Barcelona o Girona queda muy lejos y aún sigue ese pensamiento muy cerrado, en el sentido que yo he sido un joven racializado en Olot y que he crecido, llevo 30 años ahí, pero justamente en esta ilustración de que solo queríamos jugar, era magnificar un poco una situación que hemos sentido de que 20 jóvenes que íbamos a jugar al fútbol, pasar el rato, ahí, que solo teníamos 2 porterías y una pelota, pues el hecho de que un vecino se quejó, pues lo que retumbaba más en ese momento era que los vecinos no tenían ese sentimiento de que estos niños negros, moros, etc., nos hace alfanos, en castellano sería que hacen nos aquí y que es mejor quitar las porterías y que no juegue nadie. Y un poco el sentimiento ese de magnificar que solamente éramos jóvenes, que solamente queríamos jugar, irnos a casa porque era lo único que teníamos, pero a veces cuesta mucho que un joven pueda expresar todos esos sentimientos. Tengo el apartado que habla sobre racismo y los privilegios también, ¿no? Que hablan de esto. Me gustaría que tocáramos también esa parte antes que llegáramos en la parte de racismo y por qué el pensamiento negro. Yo aquí, sobre todo en esta ilustración del pensamiento negro, es un poco achacando un poco lo que comentamos al principio de la creatividad de las personas negras, sobre todo en el sentido de que yo soy una persona muy expresiva, pero también muy introvertida en el sentido que me cuesta mucho expresar mis sentimientos, pero sí que he tenido muchas ideas a lo largo de mi vida y he visto mucha gente a mi alrededor, sobre todo hermanas negras, hermanos negros, que les ves a los ojos que quieren hacer muchas cosas, pero en el hecho de estar en Europa, el eurocentrismo, de que si la idea no sale de un blanco, tu idea no va a valer nada, eso cuesta mucho. Cuesta mucho de poder salir de esa zona de confort y un poco en esta ilustración lo que quería enfatizar mucho es que no tengas miedo de tus ideas, que si te caes hoy, inténtalo, mañana te puedes levantar. Y es un poco esto. Yo, la verdad, el libro también ha sido un poco el proceso de la terapia que he tenido el año pasado, porque había meses que podía hacer 4 o 5 ilustraciones, pero había otros meses que decía, ostras, no sé si voy a llegar, si lo voy a lograr, si alguna editorial va a querer publicarlo, no sé si la idea es buena. Y tenía más pensamientos negativos hacia mi trabajo, que ni nadie me había, incluso no lo había ni enviado la propuesta, que pensamientos positivos en plan, tú lo puedes hacer. Y yo creo que la comunidad negra estamos muy condicionadas en el sentido de que todo lo que queremos hacer está en un sentido que nos cuesta mucho salir de esa zona de confort. Por ejemplo, con este podcast que tienes, seguramente ha habido mucho trabajo atrás. El hecho de que cada semana tengas invitados aquí, a alguien y que vengan, eso es mucho, y que puedas hablar temas tan crudos como la realidad del continente africano, es de mucho valor y de mucho respeto. Por eso el hecho de también esforzarme de poder venir aquí y poder compartir lo que estás haciendo. Y es un poco eso, puede ser este libro, puede ser una persona que maquille, pero mientras esté una persona negra detrás, ahí yo creo que hay mucho coraje y si miramos el background que hay atrás, es bastante flipante, porque las personas negras tenemos de superar muchas barreras. Muchas barreras, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Es un libro que habla de muchísimas cosas. Yo estuve en tu presentación, como lo que decía, hay mucha gente que te quieren. ¿Por qué? Porque estás haciendo en Olot ahí muchas cosas, no solo aparte de Olot, pero ya se veía desde el día de tu presentación lo que quieres realmente aportar a jóvenes, ¿no? Que están creciendo como un gran referente.
De verdad, el libro yo os recomiendo sinceramente de leerlo simplemente para que veáis, ¿no? Muchas cosas que has escrito en ese libro. El tema del racismo que también lo tocaremos, pero os recomiendo el libro. Os digo sinceramente que os va a encantar, porque yo estuve el día de la presentación y sé cómo pasó, porque había una mujer que pasaba justo, estábamos ahí hablando, esperando para que llegara la llave, y directamente la mujer nos preguntó qué estamos haciendo ahí, hasta explicarlo el tema del libro. De repente compró el libro, porque lo que le explicaste y le dio como un chip, vale, voy a comprar, voy a ver qué hay dentro del libro. Y si tú también puedes averiguar lo que hay dentro de este libro, estaría súper genial. Hablando de los países, porque ese libro lo dejaré así, para que puedas verlo desde ahí. Y también hablando de los países que tenemos, hablando, ¿no? Para que conozca ese gran continente que es África. Vamos a tocar también el tema Cuéntame un poquito, ¿qué país vienes tú? Yo vengo de un país muy precioso, lo amo mucho, que es Senegal. Justamente el año pasado volví después de 7 años. Vale. Y la verdad, Senegal, en tema de colores, en tema de gente, el cariño, que hay cosas malas en todos los lugares, pero la verdad es que Senegal para mí es más que una patria, es más que una nación, es más que un pueblo. Yo el año pasado pude reconectar mucho con mi abuela. Solo estuve 10 días, desgraciadamente, pero la verdad es que Senegal para mí lo tengo en mi corazón. Y después hay mi segundo país africano, que es Gambia, porque también tengo familia... Que no solo que son países que están vecinos. Sí. Y también Gambia lo amo. Y para mí son los 2 países africanos que tengo mucho en mente, ya en tema político, en tema social, cultural. Me gusta, de hecho el libro también va muy encaminado en este sentido. Y para mí, tanto Senegal como Gambia son los países que tengo como referentes. Y si te digo de hablarme, Senegal lo llevas desde tu corazón, lo que me has dicho. Y si te digo de hablar algunas cosas positivas de Senegal, ¿qué me dirías tú? Mira, las cosas positivas que podría decir de Senegal un poco... Mira, a mí, no solamente en el continente africano, con mi pareja siempre miramos de viajar mucho, y cuando viajamos la principal cosa que siempre miramos es la gastronomía. Y bueno, para mí siempre viajar en Senegal o Gambia para redescubrir un poco es siempre la comida. Y cada viaje que he hecho a Senegal o Gambia siempre ha sido en el sentido de que descubro otras maneras de hacer el chebu, otras maneras de hacer el domoda. Otra cosa que también podría puntualizar como algo bueno también sería las personas, la comunidad, el hecho de la hospitalidad, que tú vayas a casa de alguien ajeno que te arrope, o que comparta lo poco que tiene. Para mí eso es increíble, y ahí sientes la calor de la gente, que aquí a veces es complicado de verlo, porque aquí estamos muy estabilizados. Exacto, no he encontrado la palabra, pero en el continente africano, en general los países que he ido, que es Senegal, Gambia y Egipto, la verdad ese escalofón de arroparte se siente mucho. Total. Y bueno, también la faceta cultural, que aún sigue muy persistente ahí, la verdad es que increíble. Y no se ha perdido. No se ha perdido. De hecho, por eso cuando vayas, como esa manera de poder recibirte, porque eso te inculcan desde pequeño. Sí. Crece con esa manera de recibimiento de la humanidad, de decir que bienvenido a mi casa, bienvenida a mi casa. Eso sí que es
es algo muy positivo. Y si te diría, ¿no? También no solo hablar a las cosas positivas, me encantaría también que tocáramos también las cosas negativas también. ¿Qué me dirías sobre las cosas negativas? Mira, las cosas negativas, te pido perdón que ahora seré un poco muy radical, pero sobre todo el hecho de que Europa, quieras o no, el eurocentrismo llega su abasto es muy amplio y en el sentido del continente africano aún sigue y es persistente el neocolonialismo que hay ahí y aún se palpa, en el sentido que la gente aún sigue con el pensamiento de quiero emigrar a Europa, aquí no puedo hacer nada, y estamos hablando de gente joven de 20 a 30 años que podrían hacer muchas cosas en algo ahí. También algo que achacar un poco el tema de género, que la mujer aún no tenga muchas oportunidades, que sean el pilar del continente africano, pero a la vez que sean las más castigadas, en el sentido que el propio hombre negro sea el que no la valore, y eso quieras o no. Se va a trabajar, la mujer se queda a casa. Exacto. Y eso quieras o no, cuando vas es algo que te pone el cuerpo un poco malo. Pero la verdad, yo en el sentido de cosas malas es sobre todo la visión que tenemos de los blancos. Yo, por ejemplo, el último viaje que hicimos en el continente africano, una de las cosas que me chirrió un poco es nosotros fuimos a la playa y lo que veíamos ahí eran parejas interraciales, que no pasa nada, pero un poco es que veías el hombre que tenía unos 89 años y la chica era negra y era muy joven, que bueno, seguramente en el caso de la chica era por necesidad de poder tener dinero, pero eso del turismo sexual que los gobiernos no están haciendo nada, está aumentando mucho, y eso también, que Europa o la gente blanca vea a las personas ahí como un trozo de carne, pues... Simplemente vengo y lo uso y ya está. Total. Son cosas hay que cambiar, y esperemos que el gobierno vean los vídeos que vamos publicando siempre, porque es lo que digo, hay muchísimas cosas positivas en nuestros países, pero también esas cosas negativas también, y si el gobierno intenta de cambiar el chip un poquito, también pensar en la población y de ayudar a la población, sería algo súper bueno, porque si los jóvenes no migran por necesidad de venir aquí y buscar una nueva vida, tal, es porque el gobierno también, si hay muchas cosas ahí y que no, el joven ve eso, la evolución de esto, yo creo que se quedará para hacer una gran cosas ahí. Y algo que te marcó ahí en Senegal, en Gambia. Algo que me marcó, es una pregunta muy... Hay muchas cosas que me han marcado, pero una de las cosas que me marcó... ¿Puedo decir dos? Vale. Puedes decir hasta... Mira, una de las cosas que me marcó mucho es sobre todo el hecho de... la última vez que he viajado, como he dicho antes, he pasado 10 días en Senegal y estuve en el pueblo donde nací. Y una de las cosas que me ha marcado mucho es estar con mi abuela, el hecho de pasar mucho tiempo con ella, hablar, me explicó cómo nací, cómo fue ese día, me explicó antes cómo era el pueblo antes que mis padres empezaran a viajar a Europa y todo eso. Y la verdad, esa sensación de estar con tu abuela, recordar viejos tiempos, eso me marcó mucho y atesoro mucho esos momentos. Y la segunda es que esta última vez cuando fui pregunté por mi caballo. Mi padre tiene caballos ahí, y yo tenía una yegua y bueno, desgraciadamente se murió, ya era vieja y eso, pero cuando me lo dijeron recordé mucho. Yo viajé muchas veces de pequeño y la cuidaba mucho y todo eso, y bueno, un poco esa conexión que puedes tener con un animal. ¿Te afectó mucho? Sí, me afectó, y bueno, también
es un momento de que también la natura ahí, porque aquí estamos muy distanciados de la natura también, está entre cuatro paredes, el trabajo, el gym, fútbol, etcétera, etcétera. Y eso de tocar la tierra, muchas veces no lo tenemos muy presente. Y la verdad, eso de estar con un caballo, pasarte todas las tardes cuidándolo, o ir al campo y cultivar y todo eso, pues la verdad es que esa conexión con la tierra, la verdad es que en el continente africano se siente más. Se siente más, total, estoy totalmente de acuerdo. Yo iba con mis padres en nuestro pueblo, por ejemplo, de sembrar algo ahí, es que trabajar con, ¿sabes?, la tierra, las cosas que van a cultivar desde ahí, son cosas muy guay y son cosas que te marcan. Sí, sí, totalmente. Porque aunque viviendo aquí, cuando vuelvas y necesitas volver a hacer esa misma cosa, porque es que te echas de menos, ¿sabes?, esas cosas, y es muy importante. Y si estuvieras ahora mismo ahí, ¿qué sería lo primero que harías tú? Si yo tuviera la oportunidad de estar en el continente, en Senegal o en Gambia, lo que tengo muy claro es poder, de alguna manera, poder participar tanto económicamente en el continente africano y también políticamente. Antes comentábamos un poco los gobiernos de ahí y un poco ahora estamos viendo tanto Burkina Faso, Níger y Mali, cómo están luchando y desde una ideología que a mí me gusta mucho, que es el panafricanismo. El panafricanismo lo que está luchando es una liberación total del continente africano, y yo creo que muchos gobiernos, eso de emular lo que es la democracia, yo creo que ahí tendríamos de hacer un gran debate si las estructuras políticas que se ejercen aquí en Europa son válidas en el continente africano, porque lo que estamos viendo parece que no, porque solo se está, ¿cómo decirlo?, solo se está trabajando por el beneficio de Europa y no por el beneficio de la población y del país. Y yo creo que a mí me gustaría poder participar también de manera política en el continente africano, de manera que la propia población pueda decidir, que la propia población pueda decir, nos gusta este formato, este modelo de gobernanza. Y es un poco eso, poder tener ese debate, porque el continente africano sabemos que tiene mucho potencial. Y a nivel económico lo puede petar, en el sentido de que ahora mismo Burkina Faso está trabajando con su materia prima y en 2 años han duplicado su producto interno. Es que podemos hacerlo también, si todos los presidentes, ¿no?, puedan pensar, ¿no?, así como lo que están haciendo en Burkina, por ejemplo, el país puede crecer muchísimo. Totalmente. Es que porque tenemos todo ahí. Solo nos falta, ¿no?, ese chip de pensar también en la población, de ayudar a los jóvenes que están en el país, de hacerle integrar, de forma que formen parte, ¿no?, de esta evolución. Sí, lo que falta un poco es sobre todo la hermandad, ¿sabes? El hecho de que yo te conozco, Bangu, y quiero lo mejor para ti, ¿sabes? Y ahora eso mismo en el continente africano no está pasando, en el sentido de que ahora Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré lleva más de 15 o 19 atentados, o golpes de Estado, que le quieren quitar del medio, y sabemos quién está detrás, ¿sabes? Lo sabemos. Pero ¿qué pasa en el continente africano? Tenemos estructuras que no le están apoyando a esto, ¿sabes? Tenemos la CEDEAO, tenemos la Comisión Africana, pero no le están dando, no hay apoyo de sus vecinos, aparte de Mali y Níger, y un poco Senegal, porque tampoco nos han pronunciado, en el sentido de que estamos exacto, y estamos hablando de 53 países, que en el sentido de que si todos estos 53 países estamos unidos, es que nadie nos puede parar. Estoy de acuerdo. ¿Sabes? Porque lo que pasa en el continente africano es muy fuerte, en el sentido de que África no necesita importar o comprar materiales de fuera, porque lo tienen todo ahí. Si hablamos de oro, lo tienen. Si hablamos de diamante, lo tienen. Si hablamos de petróleo, gas, todo lo tienen. No necesitan
depender de otro país. Ya, porque lo tenemos. Lo único que, ¿no? Es lo que has dicho, que haya esa unión, ¿no? La unión de decir, si toca a mi amigo, te toco también a ti. Si lo toca, vas a tocar a mí. Si hay esa hermandad, lo que has dicho, yo creo que el país puede evolucionar mucho. Mucho. Es que es mucho. La dicha que dicen mucho en muchas pelis, de si divides, vencerás. Y es eso lo que han hecho. Europa y Estados Unidos lo que han hecho es dividir. No, tú no ayudes a tu vecino porque si te metes vas a perder el poco dinero que tienes. Y han hecho así. Mira lo que le pasó a Gaddafi, el momento que dijo: yo quiero una África unida, que sea solo un pasaporte y una moneda para que podamos ser más fuerte. Al cabo de pocos meses, el hecho de, porque eso lo hace muy bien, de crear un relato, de decir que es un dictador, que no quiere a vuestro país, no sé qué, no sé cuántos, y cambiaron la mentalidad de su población y vieron a Gaddafi como el malo. Y cuando Gaddafi era el supuesto dictador, había educación gratis, y había todo. Cada ciudadano cada nuevo ciudadano tenía un porcentaje de tierra, que eso se tendrá de ver, pero se decía que cada ciudadano tenía derechos, luz gratis, etc. Y ahora, ¿cómo está Libia? Imagínate ahora. ¿Sí? Y el país está de momento así ya, porque antes había esa normalidad. Espero que no. Que tengamos también ya esa mentalidad positiva de decir, queremos crecer también, nosotros podemos. Si hay esto, yo creo que el país puede evolucionar. Sí, hay que confiar mucho también en los jóvenes. En los jóvenes y tener esta mentalidad, como dices tú, optimista, en el sentido que África puede llegar en el sitio donde se merece. Y sobre la recomendación, ¿recomendarías a la gente de ir a visitar también? Totalmente. Siempre que el viaje sea conocer el continente africano. Ir a aprender. Hay dos tipos de recomendaciones. Para las personas negras, sobre todo redescubrir tus raíces, ¿sabes? Porque muchos hemos nacido aquí. Y ese miedo de, es un país inseguro, o Senegal o Gambia, hay mucho... Te vas a hacer daño. Típica pregunta. Eso pasa en todos los lugares, te puede pasar tanto aquí en Barcelona, en Olot, ahora mismo, en Chicago, y es eso. Yo he ido con mi pareja, hemos estado ahí 3 semanas y lo hemos disfrutado. Y la parte de la gente blanca que quiera viajar, sobre todo ese concepto de voy a ir a ayudar a la gente, yo creo que eso no ayuda en el sentido de que eso de como Salvador Blanco, eso ha perjudicado mucho en el continente africano, porque crea esa dependencia de que venga el blanco a ayudarme. Yo creo que eso, además de ser muy perverso, no ayuda en nada en el continente. Cuando quieren viajar, por ejemplo, en Italia, Suiza, es que van ahí para visitar, ahí para descubrir. ¿Y qué tal si haces también las mismas cosas yendo a un país de África? Vas a aprender también ahí, porque cuando vas, aprendes muchísimas cosas. Sí. Estoy de acuerdo contigo. No, la verdad es que incluso nosotros hemos viajado muchas veces. Y ese concepto de, voy ahí y si veo a un mendigo le doy dinero, que está bien. Pero a eso de, voy a ayudar a todos los negros para que no sé cuántos, porque hay pobres, un poco son felices. Yo creo que esa mentalidad, incluso las personas negras a veces nos achacan, pero hay mucho que aprender en el continente africano. Hay muchos lugares. Y yo creo que ayuda más ese concepto de voy a viajar para saber qué hay ahí, en vez de voy a viajar para sentirme mejor yo. Que soy el... Exacto. Y yo creo que recomiendo mucho ir al continente africano, en el sentido de que se puede aprender mucho de las personas, porque aún el negro lo tenemos muy desconocido. ¿Sabes? No sabemos, siempre hemos tenido ese estereotipo que el negro es violento, es pobre, etcétera, etcétera. Y mira, yo ahora una de las metas que tengo es viajar a Nigeria, ¿sabes? Porque ahora es un país que
se está trabajando mucho en temas de business, están invirtiendo mucho en su país y me gustaría ir a ver, A descubrir qué hay ahí, como que también están volviendo mucha gente de la diáspora, muchos jóvenes que han nacido en Inglaterra. Haciendo cosas ahí también. Y me gustaría conocer un poco qué es Nigeria y eso, que aparte de Senegal y Gambia, también me gustaría poder volver a, bueno, tener ese objetivo de ir a otros países del continente africano. Total. Se recomienda de ir a visitar, pero también sabiendo, obviamente, hay gente, claro, que tienen esa intención de ir a aportar algo. Está bien, pero quieres ir a viajar, quieres ir a visitar, ves a aprender ahí. Porque no vas con la idea, ¿no?, de que quiero ir a salvar, sino si vas para aprender, aprenderás muchísimas cosas ahí y volverás aquí con una mente, ¿no? Si lo tenías así, lo tendrás así. Exacto. Siempre lo decimos aquí. Voy a dejar un poquito de mis preguntas y también coger el libro un poquito, hablar, porque en ese apartado hablaremos sobre los prejuicios y el racismo que vivimos aquí. Te preguntaría, ¿cómo lo vives en Olot ahí? ¿Cómo lo pasáis ahí? El tema del prejuicio, sobre todo encasillado un poco el racismo, en Olot, yo no conozco mucho la realidad de Barcelona, pero Olot es una ciudad muy cerrada. En el libro lo explico, sobre todo en mi niñez, de que la escuela, en la calle, el racismo en sí es bastante, que te toca mucho la piel, incluso las entrañas, en el sentido de que yo recuerdo mi niñez que éramos pocos en el pueblo, en la ciudad, y incluso yendo a la escuela algunos vecinos ponían la canción de negro, de mierda, vete a tu país y etcétera, etcétera, y eso te chocaba mucho porque si eres nacido ahí, que te digan vete a tu país, en plan, ¿qué país? Sí, ¿qué país quieres que vaya? ¿Dónde quieres que vaya? Sí, y era muy chocante en el sentido de que ahora, después de 30 años y eso, estamos hablando de tercera generación ya, y a día de hoy nos ven como inmigrantes y no gente, porque Olot, casi todos los negros de ahí, o la gente racializada, habla el catalán. ¿Sabes? Me flipé cuando fui ahí. Sí. La primera pregunta que aquí se habla catalán, vamos, y digo, wow. Y es que es un catalán cerrado y eso, y que tiene su acento y que la gente, si lo parla, que es nota molt. Pero es tan chocante que, por ejemplo, una persona joven que quiera buscar piso, llama y hola, estoy buscando un piso, etcétera, te digan, vale, cap problema, vine a dar una documentación, tú vas mañana con esa documentación, te ven la cara y dicen, la voz de ayer y con esta cara no concuerda, y el resultado es que cambian de decisión y no te dan el piso. El racismo en Olot es bastante palpable, en el sentido que por la manera de hablar, etcétera, la gente cambia muy rápidamente de opinión. Nosotros ahí estamos haciendo mucho trabajo en sentido de entidades, partidos políticos, pero es un tema que cuesta mucho. Sí, porque es tabú también ahí hablar de racismo en algún sentido, porque la gente, cuando hablas de racismo, ya les tocas bastante la fibra y es triste. Y es muy triste. Es muy triste, y en tu libro lo has hablado también, por eso decía que este libro es muy importante de leerlo, porque también te abre la mente. ¿Tú cómo crees que cómo la gente puede cambiar, ¿no?, esas mentalidades, el chip de tratar a otra persona, lo que estaba diciendo, ¿no? Hablas con la persona catalán perfectamente y te ve el siguiente día, ¿no?, al ir a visitar, y directamente cambia de opinión. Yo creo que hay dos recetas muy importantes que en la presentación lo comenté una anécdota. La primera sería mucha educación en el sentido de que la humanidad llevamos sobre la faz de la Tierra muchos años
Y es normal que seamos diferentes, es normal que tengamos diferentes de color de piel, es normal que la gente tenga otros tipos de mentalidades. Y yo creo que la educación en este sentido tendrían de poner encima de la mesa el respeto mutuo, la dignidad, porque el hecho de insultar a un niño, puto moro, puto negro, son insultos. Claro. El poder de la palabra hace mucho daño. Hace Mucho daño y bueno, esperemos que no pase, pero los casos de bullying llegan en resultados muy peores. Claro. Esta sería una manera de ser. Y la otra es conocernos. Por ejemplo, aprender a conocer la otra. Exacto, el vecino. Yo, por ejemplo, en la presentación del libro expliqué un poco nuestro proceso de salir de Olot y ir a un pueblo pequeño que está a 15 minutos de Olot. Y nosotros teníamos el concepto de que habíamos de salir de Olot para estar en un lugar más tranquilo. Y bueno, un pueblo pequeño catalán, poca diversidad. De hecho, hemos sido los primeros negros en ir a vivir ahí. Y bueno, yo recuerdo que cuando hacíamos el traspaso de llevar las cosas con la furgoneta y todo eso, pues con mi pareja teníamos la conversa de, no sé, con los vecinos, cómo nos van a tratar, no sé cómo será la convivencia aquí, y nosotros teníamos miedo. ¿Sabes? También aquí. De hecho, con el propietario, recuerdo que cuando subíamos, porque para llegar al pueblo es una subida, decíamos a la que nos ve, porque solamente habíamos hablado con él en catalán, y dijimos a la que nos vea, nos dirá que no. Y recuerdo que cuando llegamos, el propietario estaba en el balcón, nos vio, entró para salir, y recuerdo que le dije a mi pareja, pues ya está, ya habrá tomado una decisión, y seguramente que dirá que no. Salió, nos habló en castellano y nosotros le contestamos en catalán. Y bueno, y estuvimos ahí abajo hablando un buen rato. Y nos preguntaba a qué os dedicáis. Nosotros sí, estamos estudiando, pero estamos trabajando en el mundo social, etcétera, etcétera. Y que estigueu ocupats i això, y nos enseñó la casa. Y bueno, cuando finalizó, nosotros ahí en plan, seguramente ahora se inventaron una excusa de en plan... va a venir el abuelo. Va a venir el abuelo o vendrá otra persona para ver el piso, ya os diré mañana, y nos dijo, si estáis interesados, pues me decís algo y mañana pues subís a Girona y firmáis los papeles del contrato. Y nosotros ahí en plan, ¿qué? Y sí, la verdad es que nos sorprendió mucho el trato del propietario, firmamos los papeles, todo fue muy rápido, y con los vecinos recuerdo que los primeros días tocaban el timbre, se presentaban y nosotros nos presentábamos, somos el vecino tal, si necesitáis algo, ya sabéis. Y la verdad es que con el pueblo, con los vecinos muy encantados. Y bueno, la relación que tenemos con ellos, trato vecinal, pero la verdad es que es eso, que te das cuenta que muchas veces el racismo, yo lo cuento mucho en mis formaciones o talleres que hago de racismo, que el racismo es ficción, el racismo en sí es ficción, nos inventamos cosas de gente que a veces no son verdad, ¿sabes? Tú cuando te dicen ese tal Mamadou, después ya te imaginas cómo es Mamadou. O ese tal Carlos, o te inventas cosas. O Jonathan, te inventas cosas de esa persona que no has conocido, ¿sabes? Porque tenemos un background de imágenes bombardeadas de la tele, de la radio, de los medios de comunicación, que ponen a toda la gente inmigrante racializada en el mismo saco, pues es eso. Pero después si conocéis a Mbangu, que es un chuque corrante, que juega al fútbol, que hace podcast, que hace mil cosas,